Amigos, muy buenas noches. En este miércoles, ya no sé ni el día que vivo, 21 de septiembre del 2022, en la emisión número 74 de Frente a Frente. Hoy tenemos un invitado muy especial porque ha sido un abogado, uno de los hombres con mayor formación académica dentro de los aspectos jurídicos, no solamente del estado de Veracruz, sino del país. Un hombre que se ha distinguido por la pugna, por la lucha, por los derechos humanos, por las injusticias que se cometen en términos jurídicos con personajes de la vida pública, pero también de la sociedad civil. El doctor Tomás Mundo Arriaza. Tomás, gracias por aceptar la invitación a conversar. Don Carlos, muchas gracias. Fíjate, Tomás, que dentro del contexto que estamos viviendo actualmente, tú eres un hombre muy público, muy seguido, sales a los medios de comunicación, y sobre las circunstancias que vivimos en Veracruz, pero también las que se viven a nivel nacional. Hoy, en este día, se está debatiendo en el Senado de la República temas que son de relevancia para el país, que es la seguridad pública, por ejemplo, ¿no? Se han debatido muchas cosas en el Congreso Federal, aquí en el Congreso del Estado, con la violación de los derechos humanos a través de ese artículo que se puso muy en boga y que originó que varios adversarios del gobierno estuvieran, y están algunos todavía en la cárcel, donde tú has emitido opiniones jurídicas muy certeras. Tomás, ¿cómo ves el asunto a nivel nacional antes de abordar los temas estatales? Decía un gallego, antes de hablar voy a decir unas palabras. Muy bien. Y estas son para agradecerle, don Carlos, agradecerle frente a frente la oportunidad de poder conversar con el auditorio sobre estos temas de muchísima relevancia y agradecer que tengan este espacio los veracruzanos para, para poder conocer, a veces quizá no sé si yo sea la fuente correcta, pero cuando menos tener varias visiones de lo que es el derecho. He tenido la oportunidad de formarme en universidades europeas, estadounidenses, y bueno, los gringos traen un pleito con los europeos en las pruebas, en la valoración y demás. Ahorita vamos a enterar de eso. Y seguimos con las palabras que dice el gallego de agradecimiento, ¿no? Agradecer esta posibilidad. Segunda, hay un proverbio chino que dice, los jueces dictan sentencia por 10 razones, 9 de las cuales nunca nadie sabremos. Entonces, todo eso nos ha llevado a tocar estos temas que usted dice. Decía Piero Calamandrei, la justicia es como la divinidad, solo se le aparece a quien cree en ella. Yo creo en ella y por eso he luchado. No sé si sea yo San Francisco de Asís, porque me ha tocado gente defender a gente. Caso Doña Luchita, por ejemplo, mal desalojada, una injusticia total, absoluta. El caso de Viridiana, un mal manejo que se dio donde se está encubriendo y protegiendo a alguien y en donde vamos a seguir luchando. Teníamos que terminar un escenario en Veracruz para poder decirle a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, oye, Veracruz no da las condiciones para hacer justicia y ahora voy a venir a la General de la República a denunciar por desaparición forzada. Entonces, todo este entramado, sigo creyendo en la justicia. Cuando yo considero que son casos de ilegalidad y que rayan en la injusticia, pues de alguna manera tiene uno que salir. Me he sentido comprometido. Estudié en la California Western School of Law el tema máster en litigación oral y tuve la oportunidad de conocer allá el proyecto Inocencia, que ahorita vamos a entrar a eso. Yeah. El proyecto Inocencia, que los gringos se dieron cuenta que tienen mucha gente en la cárcel y el presidente Obama en el 2016 reúne un grupo de expertos forenses y les dice cuál es el motivo por qué hay tanta gente. De 500,000 que tenía Obama, pasó a 2,5 millones de presos. Ves a decir cuál es la causa y curiosamente la causa fue que las ciencias forenses por las que estaban en la cárcel eran ciencias forenses severamente cuestionadas. Las huellas dactilares, las manos de las huellas de nosotros ahí,
las pisadas de los pies, las mordeduras, todo ese tipo de cosas. Por eso los peritos determinaban y alguien se quedaba en la cárcel. Un ejemplo claro, el síndrome del bebé sacudido. Ujú. El síndrome del bebé sacudido decían que eran tres cosas, una triada, que era la que generaba que el bebé había muerto por causa de los golpes que le generaba el padre, la madre, la cuidadora, quien fuera. Y llegaba un perito ahí y el perito decía, sí, bajo mi óptica, este niño murió porque tiene la corteza subdural afectada, enrojecimiento de ojos y por lo tanto tiene lo que se llama el síndrome de bebé sacudido. Y bueno, el jurado se impactaba, el jurado condenaba a la persona, pero de repente empiezan a revisar y dicen, no, espérate, el síndrome del bebé sacudido no nada más lo generan los golpes, lo generan otras circunstancias y entonces Obama empieza a liberar inocentes de las prisiones. Entonces, de 7 pruebas forenses hoy día, 2022, 21 de septiembre, eh, la ciencia forense, 5 cuando menos, su metodología es poco fiable. Y desgraciadamente yo en las fiscalías veo que los peritos todavía, y los fiscales, todavía siguen esperando las huellas dactilares, esperando una prueba forense de un psicólogo clínico que no tiene nada que ver con un psicólogo forense para tomar una decisión. Y lo peor, que los jueces lo compran. Entonces, todo eso me ha generado, pues, tener que salir. En el caso Viridiana, que es el último, el caso de Wendy, también una de acoso sexual, Así es. en donde no tan solo se le está cometiendo la violación de ese acoso sexual, sino un acoso institucional. Lo dice muy bien el manual para juzgar con perspectiva de género. La violencia institucional se da por omisión y esa omisión es lo que no ha hecho la Fiscalía con diligencias para poder integrar correctamente El expediente. pero el daño también institucional se da cuando ella denuncia, inmediatamente le suspenden su pago como policía. Entonces, eso a mí me motiva a luchar, que es luchar contra corriente, por supuesto, pero al final creo que es una manera de sentirse uno satisfecho bueno, Y con todo. útil a la sociedad, ¿no? Exacto. Y el proyecto Inocencia, nada más para que se dé una cuenta a la gente que nos está haciendo el favor de ver, hay 3,000 veracruzanos que están injustamente en la cárcel. 3,000 que si empezamos a solicitar, y lo vamos a hacer, ya busqué por ahí apoyo político para hacerlo, porque todo mundo, cuando menos aquí en Veracruz, si yo salgo, dijo el gobernador que yo había politizado Viridiana. Por supuesto que voy a seguir saliendo, porque nos resultó la fórmula de ultrajes a la autoridad. Si nosotros ultrajes a la autoridad no buscamos el respaldo político, siguiera más de otros 1,000 personas más en la así cárcel. es, ¿no? Nos funcionó y lo vamos a seguir haciendo con el tema de los inocentes. Hay 3,000. Afortunadamente tenemos las estrategias jurídicas. Esto no es político. Usted dijo al principio que yo lo mediatizo. Sí. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios públicos, ya sea fiscales, ya sea jueces, se rigen por la ley orgánica. Y uno de los principios de la ley orgánica de ambas dependencias es que los funcionarios públicos se rigen por los principios de legalidad, objetividad, respeto a los derechos humanos. Y desde el momento en que no están cumpliendo con la legalidad que los obliga, ya están siendo falto de objetividad jurídica. Y ahí es donde yo trato de entrar y cambiar. Cuando usted hablaba de estos temas al inicio de la Guardia Nacional que están de moda, hoy día yo creo que va a pasar y yo creo que son temas que no vamos a ganar nada en el debate o quizá nos están distrayendo para que perdamos el tiempo acá, porque tuve la fortuna de estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y estando ahí, en el caso de Rosendo Radilla, que empieza en 1974 Así y después de es. veintitantos años se mueren jueces, se mueren los No le han generales. hecho justicia. Esa es la conclusión. Entonces yo le pregunto al que estamos ahí en la corte, le dije, a ver, nosotros tenemos el caso Radilla después de veintitantos años y hasta ahorita no ha habido resolución. Caso Radilla, condenan al gobierno mexicano a retirar al ejército de las calles. Bueno, pues ahorita los quieren volver otra vez. Cuando el ejército sirve para otras cosas, es garante muy bien para otras De cosas, la soberanía nacional, sobre todas las cosas, ¿no? pero no para llevar derechos humanos y respeto a derechos humanos, porque en las comisiones estatales y nacional de derechos humanos son los principales violadores. ¿Por qué? Porque no están preparados desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos. Miren lo que pasó ahorita con el gobernador de San Luis. Así es, ¿no? O sea, digo, es una estupidez jurídica y eso no lo podemos permitir.
¿no? Entonces, ojalá no pase en el Congreso, porque no lo Uy, vayan a replicar acá eso en de Veracruz. castrar está muy, muy grueso eso, ¿no, Tomás? Yo O creo sea, que vino a la fue parroquia una ocurrencia, no sé y oyó qué. la palabra castrar, pero aquí en Veracruz la palabra castrar es para muchas cosas, no, Así no es, literal, ¿no? así es. Entonces, sí, yo creo que el tema de la Guardia Nacional es un tema, va a pasar. Mm. eh, Hay una eh, pugna fuerte por parte de la oposición, ¿no? exacto, pero yo creo que al final el más rebelde era Alito y creo que ya es... Ya lo doblaron. Entonces, pero a pesar de estas adversidades, como le decía, yo sigo creyendo en la justicia. Hoy me anima enormemente el ver que denunciaron a Donald Trump. Me gustaría verlo en la cárcel. Es un tema muy interesante y muy en boga ahorita, ¿no? Entonces, sabe por ejemplo, eh, seguí de cerca el debate de la Suprema Corte de Justicia, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Lo seguimos de cerca porque yo esperaba que nuestros máximos magistrados del Tribunal de la Suprema Corte nos dieran argumentos porque dentro de los compañeros que yo tuve en Girona, por ejemplo, Arturo Bárcena, que es el director de la Escuela Judicial de Formación de la Suprema Corte, es egresado de Girona del máster en razonamiento probatorio. Es la primera sentencia que tenemos en el 2014 por psicología del testimonio, donde se obliga a todos los jueces y fiscales a integrar en asuntos de violencia sexual la prueba de psicología del testimonio, y ahorita vamos a platicar de ello. Yo esperaba un debate de gran altura y no pasó. Acabaron retirando O sea, la iniciativa. ¿por qué? Porque se tiene miedo, pero al final del día sí debemos seguir creyendo en el derecho, ¿no? Y esto lo saco a colación porque ahora que se está debatiendo el tema de las leyes, yo estoy estudiando un máster en sistema de justicia y racionalidad. Y precisamente es las características que debe tener la ley, como la ley que hicieron aquí a Veracruz a modo. Así Esa es, la sí. van a combatir y seguramente si hay argumentos como estos que manejan José Antonio García Amado, Mancilla, o sea, todos esos argumentos que le faltan a la ley, seguramente la Suprema Corte la va a declarar inconstitucional, quizá el proceso. Pero después de escuchar los argumentos de la prisión preventiva oficiosa, cualquier cosa puede pasar en la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿por qué digo esto? Porque Estados Unidos es otra cuestión, ¿no? Estados Unidos, ahorita Trump tendrá que aplicarle y tendrán que probar. Y allá, por ejemplo, tuve la fortuna de estudiar en Washington también. Allá el 95% del proceso penal, de las carpetas que se integran durante el año, el 95% se resuelven por jueces. Y el 5% va a juicio nada más, porque ellos cuidan mucho el presupuesto. Aquí yo he platicado con fiscales que porque ahora sí, como decía aquel gobernador que teníamos, como dice Quijote de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, Duarte, cuando se robaban frutis y gancitos, bueno, por frutis y gancitos están yendo a juicio. Entonces imagínense No, desviar, pedir, recursos, ¿no? que Sobre no todo. hay. Entonces, el 5% en Estados Unidos va a juicio. Y alguien decía, es que nosotros, nuestro ADN, don Carlos, nuestro ADN procesal es 90% norteamericano. De allá copiamos el El alegato. sistema jurídico en general, El ¿no? 90% es de allá. Fundamentalmente el tema de juicio, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, bueno, allá tenemos que convencer al jurado. Y no, el jurado solamente es el 5% de juicio. El 95% lo resuelven los jueces. Entonces, en eso tenemos que ir. Cuando la fiscalía presenta un caso como este que presentaron contra Trump, seguramente tiene el 90% de posibilidades de que va a ganar. O sea, nadie de las fiscalías de allá se avienta a un juicio. Si Como no dice, tiene los elementos claro, probatorios. claro. Y sobre todo en el ámbito federal, un maestro, ahora es juez, en Washington nos decía, cuando nosotros en los estados integramos todo, pues vemos que si hay un video, cómo fue tomado, qué características y demás. Pero cuando es federal, como este caso, dice él, tiene que ser alta definición. O sea, no es cualquier No, video. claro. Y se van al extremo y entonces yo creo que en este caso de Trump debe haber muchos elementos. No van a salir las fiscalías a exhibirse si antes no tienen una prueba contundente. El haber estudiado en San Diego me permitió tener amigos, tanto fiscales como jueces, y un día me hablan y me dicen, oye, ¿viste las noticias que aquí está detenido Esteban Loaiza?
El pelotero aquel, ¿no? Que Ok. por pasar droga, cosas de ese tipo, ¿no? Ahí yo lo tenían los fiscales. Dice, ya se va. Pagó una fianza del 10% de lo que lo estaban acusando y se fue a la calle. Cuando detuvieron a Beitia, ¿se acuerda el fiscal de Hierro de Sí, Nayarit? así es. También estuvo en San Diego. Mm, Y me hablaron para decirme, este se va a la cárcel y no tiene ni cómo salir. ¿Por qué? Porque ellos tienen la creencia firme y el compromiso de llevar a la cárcel a quien tienen que llevar a la cárcel. No es solamente como acá que tenemos, yo lo he dicho y lo vuelvo a decir, una justicia bananera, o sea, una justicia que estamos al capricho del que decide en ese momento. Y desgraciada o afortunadamente tenemos el Poder Judicial que también ya lo están copando, pero al final son los que al final han venido a resolver y a decir esto es una ilegalidad. Oye, ahorita que estabas hablando del caso de Loaiza y de la otra persona, me recuerdo el caso del general Cienfuegos, que la DEA lo tenía ya detenido en Estados Unidos y que por negociaciones políticas aparentemente lo regresaron al país y aquí pues lo absolvieron. Y ese es un caso de excepcionalidad también de los gringos, ¿no? Sí, pues digo, Hablábamos de un 95%, ¿no? Y en ese 5 yo creo que entró el general. ¿cómo estamos en Veracruz, Tomás? O sea, aquí ese delito del Código Penal que llevó a tanta gente a la cárcel y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que fue inconstitucional, pero que por angas o por manchas no se ha liberado a mucha gente, sobre todo me refiero a líderes políticos, Rogelio Franco, el señor de ahí de Tihuatlán, el de acá de Minatitlán, que siguen, Tito les Ortega. van armando procesos. ¿Cómo está ese tema, Tomás? Cuando usted decía de por qué politizar, digo, no politizar, por qué yo lo hago mediático, es precisamente para exhibir estas falencias que tiene la fiscalía. Y yo he platicado con algunos fiscales que los integran. Por ejemplo, alguien me decía, fiscalía, tienen órdenes de judicializar carpetas, determinado número de carpetas. O sea, imagínense lo grave que es eso. O sea, ¿de dónde agarran pruebas para judicializar? Entonces, también hemos jugado un papel importante los defensores que no hemos sabido, quizá, yo en mi caso procedo a denunciar, pero por ejemplo, no podemos estar jugando el juego que ellos están marcando, ¿no? En el caso de Viridiana, y ahorita le respondo eso, la fiscalía dice aquí tienes 50% de ADN y 50% de ADN del padre y la madre, ya estás el 100%, sí es Viridiana. Y yo cuando veo eso, no, espérame, si estáis leyendo el informe del PECAS de Obama, estamos hablando de los metaanálisis y pido un metaanálisis y me costó y tuve que recurrir a medios porque me estaban negando el derecho a, que era Ya. un derecho elemental. Entonces, ¿por qué lo está haciendo Veracruz? Porque es pura simulación de justicia. Entre más, y precisamente el hecho de tener a dos mujeres totalmente improvisadas en la fiscalía y en el Poder Judicial, habla de esto. O sea, yo busqué ser fiscal, como usted lo sabe, Así es. precisamente porque sé que se manejan 1.500 millones de pesos, el 40 o más de ese presupuesto se gasta en obtener sentencia de 3 o 4 años, es decir, delitos de bagatela. La mitad del presupuesto se lo están gastando en investigar cosas que no van a funcionar. Yo no veo capacitación seria, yo no veo formación. Entonces, ¿qué es lo que sí están haciendo? Bueno, justificar que entre 10,000 presos tengan acá, acabaron con la delincuencia. Y entre todos esos, pues por supuesto, van muchos inocentes. Mientras las dos mujeres, y no es que sean mujeres, sino simplemente no están preparadas, ni entienden del sistema penal, ni entienden lo que son los umbrales probatorios, mientras Europa ya está volteando a lo que son los estándares de prueba, mientras la Suprema Corte ya está copiando el modelo de Girona, hay jurisprudencias donde habla qué es un estándar de prueba, cómo se tiene que integrar un estándar de prueba, cómo se tiene que valorar la prueba. Mientras eso no lo entiendan ni la fiscal ni la presidenta del tribunal, que anda más preocupada en resolver cuestiones de baño, es, va, a ser, Pidiendo, ¿no? Pidiendo sapos. va a ser muy difícil que la justicia se mantenga. ¿Cómo podemos acabar eso? El gobernador decía que si el delito de ultraje se derogaba, iban a salir jefes de plaza y no sé qué tal. Eso es mentira. Lo que sí es cierto, y yo llevo un asunto así, es que a un muchacho que no tiene nada que ver, lo agarraron allá por Plaza Cristal por ultrajes a la autoridad. Cuando ya está por ultrajes a la autoridad, a los 3 meses, alguien preso también, que está ahí, le dice, tú formas parte, porque lo dijo él, de feminicida, o secuestros, delitos de alto impacto.
Y dice, no, pues yo ni los conozco. Y aquellos dicen, yo tampoco lo conozco a él. Ah, pues, pero ya estás adentro también. Y entonces ya resolvieron feminicidios, secuestros, homicidios, de esa manera simulada. Cuando yo hablo de que por qué no quieren copiar los modelos que ya están en la corte, por ejemplo, cómo echar abajo el testigo del testimonio de este señor procesado por feminicidio, que le dice a este, tú también formas parte, y estuvimos, y lo obligan a que diga, a que declare. En el pasado quizá con 2 testigos, y decíamos todos, ¿y por qué 2 testigos? Bueno, porque desde el código de Hammurabi decía el que pruebe con 1 o más testigos, entonces nosotros dijimos, bueno, pues con 2, no, no 1, cuando 1 puede ser suficiente, ¿no? Afortunadamente, desde el 2014, en la Suprema Corte de Justicia está el tema de la psicología del testimonio, que es una prueba que para mí es fundamental y me llevo extraordinariamente bien con Carmen Vázquez, que es alguien que ha impulsado enormemente esta prueba, y me he desesperado yo porque a veces la quiero pedir a los fiscales y dicen que no, o a los jueces. Y entonces le decía a Carmen, ¿qué hago? No puedo estar denuncie y denuncie. Me dijo, Tomás, hay que picar piedra porque solamente así vamos a cambiar el sistema de justicia, cuando menos en tu estado y en todos los lados que ellos nos han dado información. Bueno, pues eso lo estamos haciendo. ¿Qué es la psicología del testimonio? La psicología del testimonio no es una ciencia que diga si un testigo está diciendo la verdad o miente. La psicología del testimonio lo que hace es analizar bajo un método que aquí lo traigo, holístico de evaluación de la prueba testifical, el protocolo HELP, el grado de fiabilidad del testigo. Es decir, lo que dijo este cuate, saber qué tan fiable es su discurso, y el juez, porque hay jueces que dicen, no, ¿cómo va a venir un psicólogo a decirme cómo voy a resolver? O sea, ese es otro boleto. Yo te traigo las pruebas que tú me... desgraciadamente es muy difícil hablar un lenguaje con alguien cuando no lo entiende y sobre todo que asume su papel de juzgador y decir, bueno, aquí yo mando. Bueno, tú manda, pero yo también tengo los derechos. La psicología del testimonio lo que hace es decir si un testigo, cuál es el grado de fiabilidad de lo que está diciendo. Porque en la psicología del testimonio influye el tema de las neurociencias. Va de la mano una cosa con la otra. En la psicología del testimonio nosotros tenemos en la mente el cerebro que pesa 1 kilo 300 gramos. En eso está toda la información y tenemos una memoria de corto plazo, de largo plazo, una metamemoria, una amígdala, que es la que nos define todo esto que estamos diciendo. Entonces, hay testigos que dicen, nos tocó el caso, por ejemplo, de analizar de España. Llegaron a un asalto al banco, tipos encapuchados que no se le veían más que los ojos, y la fiscalía no tenía nada. Hasta que encontraron a los 3, 4 días a la señora que hace el aseo, la limpieza en el banco, y pues fueron, yo no sé si con técnica que aplican aquí en Veracruz de presionarlas, y dijo, ya me acuerdo, que cuando eso pasó, hace 2 días vinieron un señor con estas características, describiendo lo que la fiscalía decía. Bueno, con la psicología del testimonio echaron abajo que esa señora obviamente estaba inventando ese relato. Eso no lo quieren aplicar, por eso el gobierno ha dicho de que van a salir delincuentes porque son delitos que ellos mismos les han fabricado. Entonces a nosotros no funcionó el tema de esta alianza jurídico-política porque, por ejemplo, cuando yo platiqué con el senador Dante, nosotros no teníamos como abogados la fuerza política para llegar con el presidente de la Corte, y él sí. Y el presidente de la Corte lo que quería era un sustento jurídico que se lo dimos los abogados. Cuando le dimos el sustento jurídico, dijo, bueno, pues es que esto es una regresión del derecho. Y afortunadamente lo declararon inconstitucional y ha habido resistencia a seguir liberando. Por ejemplo, el caso de Paciano Rueda. Así es, Paciano que le costó Rueda, tanto, ¿no? no, pero ya iba a salir y el 21 de marzo le dicen que también, la misma técnica, que alguien lo había señalado como partícipe de un homicidio. O sea, Es una aberración, no, ¿no? la justicia que tenemos es, pero digo, también hemos caído nosotros en los defensores, porque tenemos todo esto. El problema sí es que nos enfrentamos a que encontramos una fiscalía cerrada, una fiscalía que tiene un decreto en donde, publicado creo que el 17, en donde dice cuáles son las diligencias que tienen que practicar en una integración de carpeta.
cuando el artículo 20 constitucional habla que el objeto del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos. ¿Cómo? Hay que esclarecerlo. ¿Con qué pruebas? Con todas, obviamente que sean lícitas. Claro. Y entonces nosotros ya no podemos estar hablando hoy día de la presunción de inocencia, del debido proceso. No, tenemos que brincar ya a lo que es la valoración de la prueba. Ese es el derecho probatorio. Ahí está discutiendo Europa, en eso se está manejando. ¿Qué es el derecho a la valoración de la prueba? Todos tenemos, bueno, lo conforma el derecho a la valoración de la prueba, el admitir la prueba, el desahogar la prueba y el valorar la prueba. ¿Cómo se valora la prueba? La prueba se valora racionalmente. ¿Qué significa racionalmente? Bueno, en nuestra Constitución, y lo decía Jordi Ferrer, todo el mundo estamos hablando de valoración racional de la prueba. Dice, sí, pero ¿qué significa valoración racional cuando tienes una Constitución que te dice el juez condenará en el artículo 20, apartado A, fracción 7, el juez condenará cuando tenga convicción del juez? Y a mí me tocó un juez que me dijo, yo desde que veo que entra un tipo a mi sala, ya sé que... Ya sé. La valoración racional, ¿no? ¿Qué es la valoración racional? A mí no me importa si el juez cree o no, está convencido. Yo lo que tengo que probar es el hecho, con todas las pruebas que yo tengo, juez, y ahora tú valóralas racionalmente. Dime cuáles son las inferencias probatorias que tienes, positivas y negativas, pero no me hables de que si estás convencido tú o no, eso no importa, eso era del pasado. Hoy la Suprema Corte ya sacó también una jurisprudencia, un amparo en revisión, en donde alguien decía, sí, pero la Constitución me está obligando a hacer una valoración con convencimiento del juez. Bueno, y la Corte tuvo que salir y decir, sí, convencimiento del juez, pero a través de la valoración racional de la prueba. No que tú estés convencido, debes estar convencido de esta valoración racional. Entonces, ese es el camino a donde estamos empujando, es lo que yo estoy sacando, es lo donde hemos avanzado muchísimo y en donde muchos asuntos se van a caer precisamente porque lo valoran porque el juez está convencido. El 402, si no recuerdo mal, del Código Nacional habla que el juez condenará más allá de toda duda razonable. Entonces decía Jordi Ferrer, ¿y cuál es ese estándar para superar la duda razonable? El 50, el 55, el 70, el 80. Mientras no haya estándares probatorios que digan, ¿y cuáles son esos estándares, don Carlos? El estándar probatorio, por ejemplo, en materia penal, si el estándar probatorio es así de bajo, todos vamos a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque basta con un señalamiento, porque no hay estándar. Si el estándar es así de alto, entonces los probables responsables tampoco van a entrar a la cárcel. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, buscar un esquema, un equilibrio, y ese es cuando yo hablaba de que el derecho penal no puede estar en manos de improvisados, porque se genera todo este tipo de situaciones. Y para allá va la pregunta, Tomás. En Veracruz, en México, bueno, quizás a nivel nacional haya mayor margen de estudios sobre estos temas, pero lo que vemos aquí en el Tribunal de Veracruz eh, no corresponde con estas nuevas tendencias. Hay resistencia, tú mismo lo has dicho, o porque no saben, o no han estudiado, pero lo mismo pasa con los abogados que están en barras y toda esa serie de cosas, pues como que les falta formación, ¿no, Tomás? Sí, por eso decía yo que ha sido la defensa, hemos jugado un papel también preponderante, porque fíjense que en todo esto, Víctor de Paula Ramos es un brasileño, tiene un libro extraordinario, y en ese libro él habla de una teoría presuntivista y no presuntivista. La presuntivista es, dice el juez, tú partes, me trajeron estas pruebas, con eso yo juzgo. La no presuntivista dice, me trajiste estas pruebas, no son suficientes, tráeme más pruebas. Entonces, mientras no estemos preparados en eso, mientras no refutemos como abogados defensores, por ejemplo, un tema fundamental, la carga de la prueba. La carga de la prueba viene a trastocarse un poco con el principio de la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba es un concepto que Argentina lo está aplicando mucho, en donde yo estoy obligado a probar, pero si la prueba usted la tiene más a su disposición, entonces dice el juez, ah, bueno, te traslado esa carga y tú me la tienes que traer. Y entonces dice usted, sí, pues yo te la llevo es para que me perjudique, entonces no te la voy a llevar. Pues sí. Y entonces, ¿con qué va uno a resolver? Entonces, si hay cosas así y el abogado no objeta,
pues por supuesto que el tipo que sea inocente se va a ir a la cárcel. a la cárcel. Y si es probable responsable y tiene una buena defensa, como los abogados que seguramente van a salir egresados de acá, de esta universidad, pues se puede ir a la calle un tipo que posiblemente cometió el delito. Y ese es el temor, o al menos es lo que expresaba el presidente de la República, ¿no? Con este estudio de la iniciativa con respecto a esta iniciativa que se delegó, Tomás, ¿De la amnistía? ¿Cómo se llama esta prueba? La que acabamos de hablar ahorita, se me va el nombre. Presunción Perdón. no, Presunción de... no, No, no. Prisión preventiva oficiosa. es decir, que decía que si se derogaba, pues iban a salir de la cárcel muchos delincuentes, incluso de alta gama, ¿no? O sea, Nada más falso que eso. ¿por qué? Nada, A ver, ¿por qué dices esto? o sea, nada más falso porque, bueno, los que hemos estado ahí en las audiencias, cuando llega un asunto de prisión preventiva oficiosa, ahorita nuestro código creo que son 16 delitos. 16 delitos, ¿Okay? sí. Quieren ampliarlo más. Así se empezó en el Código Procesal anterior. Eran así, a que va a llegar un momento que el Código Penal va a ser oficioso todo. Entonces, imagínense por qué no es cierto, porque el fiscal integra una carpeta. Usted tiene el derecho a defenderse. Claro, claro. El fiscal, si hay elementos, si hay políticas públicas para estos elementos, no vamos a llevar a juicio a nadie si yo no estoy convencido que realmente tengo elementos en contra de. Y si yo quiero dejar en la cárcel a alguien, como fiscalía tienen todo el poder para hacerlo, pero hay que argumentarlo. Hay que relacionar todas y cada una de estas pruebas no fabricadas, pruebas de a de veras que hay en contra de alguien. Como no hay esa capacidad ni argumentativa ni para oralizar, entonces es muy fácil romper el principio de presunción de inocencia. O sea, que solamente existe en el Código Nacional la presunción de inocencia como regla de trato procesal, pero en la realidad no se aplica. Claro. ¿Por qué? La prisión preventiva dice el fiscal, señoría, vengo a acusarlo por homicidio. Ya es prisión, se queda en la cárcel. Hay jueces, como uno en Oaxaca, en Tabasco, extraordinario, federal, que él dice, sí, está bien, es oficiosa, pero ahora justifícame, dame las pruebas y argumenta por qué se debe quedar, y si no, lo suelta. Eso es extraordinario, porque la fiscalía tiene la obligación, pero no lo hace y tampoco los defensores exigimos eso. En Chile pasó algo, un fenómeno parecido, no tienen allá ellos la prisión así como nosotros, pero en el delito equiparable a la prisión preventiva, ellos habían pedido, como yo como defensor, homicidio, yo le podía decir al juez aquí, necesito que él me des la libertad o cambio de medida cautelar, porque él no debe estar en la cárcel. Chile avanzó un poquito, 10% hacían caso a los jueces y decían, sí, fiscalía, las pruebas que tú tienes contra esta persona no son suficientes para romper el principio de presunción de inocencia y te varío el delito. Podrá ser otro, pero no es o cuando menos él no participó. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que hará, pero sí la defensa hemos jugado un papel importante. O sea, hay dinero para capacitar a jueces, hay dinero público para capacitar a fiscales, pero no hay dinero público para capacitar a defensores. Cada quien se tiene que rascar con su propia uña. Y un papel importante y no se ha puesto mucho énfasis es en la defensoría pública y de oficio. Es otro tema, ¿verdad? El artículo 20 constitucional habla de que tenemos derecho a un defensor. Así es. Pues, pero un defensor de calidad. En Estados Unidos, San Diego, que es el que más conozco, los defensores públicos son gente que todo el mundo le exige que le dé capacitación a los abogados, porque son gente sumamente preparada en ese sentido. Aquí, digo, desgraciadamente... Te ponen a cualquier pasante. Pero además no se cumple con el derecho constitucional, y este tema me apasiona mucho, porque no se cumple con el derecho constitucional, pero no tenemos los jueces que tienen los Estados Unidos, desgraciadamente. Allá en Estados Unidos, una Strickland versus Washington, una sentencia llegó a la Corte Norteamericana y la Corte Norteamericana detectó que Strickland no había llevado una defensa adecuada, que faltaron 2 pruebas, que esas pruebas eran para su liberación y que la defensa se durmió y no las presentó y que por eso ordenó que se repusiera el proceso, que se llevara a cabo las pruebas y con base en eso emitieran un nuevo fallo. O sea, eso tienen que hacer los jueces. O sea, y no lo hacen. O sea, el saber que el que está defendiendo de oficio o público
no tiene la capacidad para poder estar defendiendo el debido proceso. O sea, no se trata de meter a la cárcel a la gente si el fiscal es muy bueno y yo defensor soy muy malo, pero el que está aquí no cometió el delito. El juez tiene la obligación no decir, bueno, pues es una defensa mala, se va a la cárcel porque el fiscal es buenísimo. O a la inversa, ¿no? O sea, si yo, el defensor es muy bueno y el fiscal es muy malo, que sí hay bastantes, no es decir, a ver, no, espérate, si esto es igualdad de armas, esto es vamos a pelear y vamos a llevar la cárcel. Ese es el papel del juez. Desgraciadamente no se cumple. Oye, y Tomás, y recuerdo ahora una de las dudas del presidente, precisamente con este tema que se refería a los jueces mexicanos como jueces de dudosa credibilidad o funcionalidad. ¿Cómo romper este esquema, Tomás? Porque la verdad es que el sistema judicial mexicano necesita unas reformas a fondo. Pero yo creo que el tema central, por ejemplo, la presidenta del tribunal. La de aquí. La de aquí, hablando de Veracruz. Ya se va a retirar la señora, ¿no? Creo que por el bien de la justicia veracruzana. Yo la denuncié. ¿Sí? Sí, porque además ella está ilegalmente en ese cargo. Presentó ¿Por qué, Tomás? ¿Por qué está ilegalmente en el cargo? Porque el Congreso no tiene facultades para prolongar una facultad constitucional. Y entonces se basó, no me acuerdo si es el 33, fracción 37 de la Constitución Política, donde dice, y todas las demás que el Congreso le confiera facultad. Y con base en esa facultad la nombraron, yo la denuncié, la Fiscalía Anticorrupción no ha actuado, voy a empezar a actuar yo contra la Fiscalía Anticorrupción y estoy pidiendo una prueba científica y no es invento. Al principio decían que yo estaba loco. Es una prueba que antes la denuncio y después la Corte saca dos manuales, el manual de la prueba pericial y el manual de la base del razonamiento probatorio. El manual de prueba pericial lo coordina Carmen Vázquez y escriben todos los maestros que yo tuve en Girona. Y el de bases del razonamiento probatorio, Daniel González Lagier y grandes autores de este tema, y en donde, por ejemplo, de uno de mis maestros fue Mauricio Duche, un chileno extraordinario. En una sala de juicio es fácil... está aquí la víctima y dice el fiscal, oiga, usted, el que le cometió el secuestro, todo, está aquí, ¿sí? ¿Lo reconocería? ¿Sí? ¿Podría señalar quién es? Sí, dígame quién es. Dice, entonces imagínese con ese dedo frente al juez, dice el juez, pues este fue. Claro, y dice uno, ¿y cómo objeto eso? Bueno, hay muchas maneras de objetar. La primera es que no sigue el proceso de reconocimiento en una rueda de reconocimiento, con tipos parecidos de las mismas características y el tipo tiene que reconocer que este cuate fue el que le cometió el delito. Esa es la primera violación procesal. La segunda violación procesal deviene, que es lo que yo estoy denunciando a la presidenta del tribunal, supongo, todavía no lo sé, que ella tiene algo que se llama prosopagnosia. La prosopagnosia es una especie como de demencia senil, es una especie como de no reconocer, pero yo lo puedo decir, pero no lo puedo probar. ¿Cómo sí lo puedo probar? Con una prueba de tomografía computarizada. Así es. Entonces, esto que no va a acceder, obviamente. Claro, eso es donde hablábamos hace rato de la carga dinámica de la prueba, donde yo no puedo obligarla. Entonces le voy a decir a la fiscalía, oye, entonces tú oblígala a que ella se la tome. ¿Por qué? Porque en el cerebro tenemos una amígdala y esa amígdala es la que mueve las emociones, la toma de decisiones y dependiendo del grado, el tamaño de la amígdala, son los problemas mentales que podemos tener. O sea, no es que esté enferma mental. Todos tenemos problemas mentales. Hoy día estamos hablando del estrés postraumático, hoy día estamos hablando de trastorno obsesivo compulsivo, hoy día estamos hablando de muchas cosas. La esquizofrenia es un tema fundamental que en un proceso penal para defender a alguien que bajo los influjos de la droga que está tomando como consecuencia de la esquizofrenia, si cometió el delito es inimputable. Si cometió el delito sin estar bajo los efectos de la droga, pero eso lo demuestran las tomografías computarizadas. El 269, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, obliga a las fiscalías y a nosotros a pedir que todos nos tomemos una fotografía interna de nuestro cuerpo. Entonces, el debate está que usted puede decir, sí, pero esa es mi invasión a la privacidad. Ok, está bien, pero también la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, artículo 3 y 15, habla de ese derecho que tenemos de investigar la verdad. Entonces, sí importa tu privacidad privada,
pero también importa la verdad que estamos investigando en este caso. Y como en este caso el de ella es alguien que toma decisiones de justicia, es alguien que toma, y si vemos las estadísticas, hay más de 1,000 presos de más con ultrajes a la autoridad todavía, y eso lo convalidó ella. Y desde que la Suprema Corte le notifica que ese delito ya queda inconstitucional, ella debió de haber emitido un acuerdo a través del Consejo de la Judicatura y liberar a todos. Pero como no le dieron instrucciones de Palacio de Gobierno, porque recibe instrucciones de Palacio de Gobierno, bueno, pues ahí están las consecuencias. Entonces, contra esto tenemos que luchar. Y eso es lo que yo estoy demostrando. Voy a demostrar que no está capacitada para estar. Y no lo digo yo. Van a hacer pruebas científicas que lo van a probar. Por ejemplo, la psicología del testimonio. Debemos tener mucho cuidado. Así como se dio el fenómeno del síndrome del bebé sacudido, del síndrome de la mujer maltratada, se va a dar el síndrome de esto, que todos los peritos van a ser expertos en psicología del testimonio. Bueno, para hacer eso se necesita ser un psicólogo forense. Ahí está el CIE-11, que es de la Organización Mundial de la Salud, que dice cuáles son las enfermedades mentales y cómo se pueden probar. Entonces, creo que el entramado jurídico, el soporte jurídico lo tenemos. En una situación como la que vivimos, Tomás, aquí con un gobierno afín al gobierno de la República, con un legislativo que es el que manda en el tema judicial, aparentemente, ¿no? Porque es el quien propone, y tan cerrados a actualizarse, a modificar, a estudiar a fondo los casos. Ahí está la cantidad de resoluciones del Tribunal Local que le ha regresado el Nacional de manera vergonzosa. Yo creo que algunos analistas dicen que nunca en la historia habían regresado tantas decisiones del Congreso local. ¿Cómo hacerle y cómo transformar este tipo de cosas? Más, se ve complicado, ¿no? Pues así como dice Carmen Vázquez, picando piedra. Así con estos programas difundiendo que los veracruzanos sepan la importancia. Miren, si tuviéramos un Congreso, no como el que tenemos ahorita, que hubiera equilibrios, sería otra cuestión. El delito de ultrajes no hubiera pasado. Y esos 1,000 que están en la cárcel todavía no estuvieran, ¿no? Claro. Esa es la importancia de todo, que la gente haga conciencia que no es simplemente por una despensa, porque qué tan importante es ir a votar por alguien, simplemente por moda, simplemente, no sé, tanta publicidad que hay. Qué tan importante es porque al final del día ese voto hace que mucha gente inocente esté en la cárcel. Ese voto hace que muchas políticas públicas no funcionen, no hay capacidad, como usted bien lo dijo, el tema del Congreso, la producción es muy pobre, porque son de ocurrencias, porque no son de técnica legislativa, porque quizás no tengan los asesores o no sé qué tengan, pero no tienen lo que debe tener una ley correctamente. Entonces, mientras sigan teniendo, ¿se acuerda que teníamos de presidente de tribunal la gente sumamente? Veracruz se caracterizaba por tener grandes juristas. Acabo de saludar a Moisés Moreno. Moisés Moreno es un extraordinario abogado penalista, egresado de Alemania, discípulo de Hans Belzel, y decíamos, es un orgullo para nosotros. Claro. Yo leí el libro del maestro Hans Belzel, pero no, él lo conoció, él estuvo, fue su último discípulo latinoamericano que tuvo el maestro. Entonces, era un orgullo. Hoy día, mire lo que tenemos de justicia, no es un remedio de justicia. Y desgraciadamente, en materia penal, que es la que le entiendo un poco más, es donde pues, se trata de privar de la libertad. ¿Cuántos han salido porque están mal integradas las carpetas? No porque sean inocentes, no porque sean culpables. No, son inocentes. Y ha sido el Poder Judicial el que les ha dicho, esto es una porquería de justicia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues yo creo que hay que seguirle, no bajar la guardia. Lo dije al inicio, como Calamandrei, hay que confiar en la justicia. Y lo decía. A pesar de todo, Tomás. Debemos tener buenos gobernantes. A mí mi mujer luego me dice que estoy equivocado en criticar, pero es la única manera. Si estoy no muy preparado, pero sí me he preparado un poco, me siento comprometido con esas causas. A ver, por ejemplo, a don Enrique, el papá de Viridiana, el cómo lo trató la fiscalía. Sí, terrible, ¿no? Cuando es víctima él, y es víctima del sistema también. Cómo llevamos a cabo en Veracruz vamos a llevar a cabo el tema de las mujeres que han matado a sus parejas sentimentales producto de violencia doméstica. De violencia. Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico y Argentina están trabajando porque ellas están enfermas. Ellas tienen algo que se llama el síndrome de la mujer maltratada. ¿Cómo hay que probarlo? Bueno, con expertos,
probar que realmente tienen ese problema psicológico de la mujer maltratada. Pero lo dice muy bien Eduardo Hauschen en un libro de estrategias de litigación. Cuando una mujer va a la fiscalía, oye, me pegó mi marido, no, pues aguántate tantito. Después de 3 horas, no es inmediato. Y vuelve a ir y vuélvete, espérate. Cuando esta mujer, que obviamente padece violencia doméstica, decide, como el caso de esta muchacha de Coatepec, que esa me la van a dar para que yo analice su situación. Esta muchacha igual, golpiza tras golpiza, tras golpiza, hasta que dijo hasta aquí, sacó un cuchillo y le pegó al marido y Lo mató. Bueno, entonces sí, ahora el Estado ya viene todo contra ella. Lo que no hacías acá, ahora sí, homicidio calificado, premeditación. O sea, todo le cargaron. y esa es la justicia que indigna. Esa es la justicia que dice uno, no es posible, ¿no? Tengo otro caso conocido en Chicontepec de una indígena, igual platicaba yo con un magistrado, y no se hizo justicia, o sea, simplemente hay un estudio muy interesante de un amicus curiae que le presentaron a la corte para el tema de la prisión oficiosa, en donde al final se concluye que en las prisiones están los pobres y los que no se pueden defender. O sea, y esa es la conclusión. Y es la verdad, ¿no? Es la verdad. Entonces, ha sido importante todo esto porque aquí en Veracruz hay 365 mujeres en todas las cárceles de Veracruz y de esas 350 tienen este fenómeno del síndrome de la mujer maltratada. Eso lo vamos a acreditar con peritos. Olga Galicia es uno de los mejores peritos en psicología del testimonio, que ha trabajado mucho este tema. Ella es psicóloga forense y con ella nos vamos a apoyar. Pero bueno, al final, ¿qué nos vamos a enfrentar? Por eso, cuando el presidente hablaba de este proyecto que le dio el presidente de la Corte y están avanzándolo, es interesante porque, decía yo, si alguien en el Poder Judicial conociera del derecho penal, conociera que hay un capítulo que habla de reconocimiento de inocencia, ya se hubiera establecido como los Estados Unidos políticas públicas para decir, a ver, vamos a revisar los expedientes y una vez revisando los expedientes, si no tiene por qué estar en la cárcel, ¿para qué lo vamos a mantener? Entonces, nosotros nos vamos a enfrentar a eso, pero lo vamos a intentar. Es la mejor manera. Yo encabezo en Veracruz el proyecto Inocencia, sobre todo enfocado a indígenas y mujeres. Entonces, vamos a firmar con ustedes muy pronto, lo voy a pedir y lo analizamos, para que sus estudiantes de octavo semestre o de, no sé, de último semestre, puedan estudiar con nosotros los asuntos. Ay, qué interesante. ¿Por qué? Porque, y digo, no es un invento mío, así lo funciona en San Diego, California. Ellos están enfocados, el proyecto Inocencia, vinculados con los congresos de los estados, vinculados con las universidades, para que los estudiantes realmente valga su servicio social, sí, claro, como un año, pero esos estudiantes van a poder revisar expedientes de carne y hueso, quizá conocer también a las personas, y sobre todo vamos a estudiar casos de inocencia, no fabricar inocentes, porque enfrente hay una víctima también, o sea, vamos a ser muy respetuosos de eso, pero sí hay muchísimos casos, cuando informo de del PECAS, que por ejemplo, en Estados Unidos hubo gente que pasó 20 años en la cárcel y después de estar 20 años en la cárcel por un ADN, resulta que la muchacha, la que se supone este amigo violó, dijo, no, lo hice nada más por juego de secundaria. De ADN. Terrible, ¿no? 20 años en la cárcel. Y así como eso, Justin Brock, que es el que cabeza el proyecto de Inocencia en San Diego, tiene historias increíbles. Durante el máster que yo hice allá, me tocó participar en la liberación de Rafael Madrigal. Rafael Madrigal estuvo 9 años en la cárcel, formaba parte de una pandilla y por el hecho de ser pandillero, ya no era, pero por el hecho de haber sido pandillero lo incriminaron. Y bueno, pues tuvo la fortuna de llegar su asunto al proyecto Inocencia y el tipo salió. Afortunadamente allá pagan $150 por día detenido ilegalmente. Entonces ahorita hay una demanda millonaria contra los Estados Unidos y le van a pagar. ¿No? Qué bien, ¿no? Entonces es interesante porque hasta ahí se trabajó. Después hice contacto con Julio Fontanet en Puerto Rico. Julio Fontanet es el decano de la Interamericana de Puerto Rico. Y él sacó a Ashley del mismo proyecto de Inocencia. Julio da clases en San Diego. Y Ashley estuvo acusada de un delito de homicidio y la condenaron a 116 años. El que cometió el delito estaba libre, después cayó, lo condenaron a 14 años, pagó y Ashley estaba pagando un delito que no había cometido. Bueno, pues Julio Fontanet encabezó esa lucha y Ashley está libre. El problema no es que esté libre.
El problema es el estigma que todavía tiene y como dice Ashley, tengo un problema social de incorporación a la sociedad terrible, que eso no hay un dinero que lo pague. No, Entonces, y que no se quita, ¿no? Además. Y ahorita que estabas diciendo de tanto tiempo de personas que son inocentes y con sentencia, que son inocentes y que luego son liberadas cuando se acopian las pruebas suficientes. Me recuerdo que aquí ha habido casos de mucha gente que está en la cárcel sin sentencia y que van muchos años ahí adentro. ese es un ¿Por qué buen, ocurren esas ese, cosas, Tomás? ese es un buen punto. La Suprema Corte sacó una tesis en donde decía que en 2 años, si usted o el juez no había sentencia, obviamente por imputable a la fiscalía, porque como derecho a la defensa podemos Claro, seguir claro, desarrollando. Pero si en 2 años había que pedir la revisión de la medida cautelar. Pues eso es una falacia. Eso solamente fue para el presidente de la Corte quedar bien, porque en la realidad no se aplica así. Sin embargo, tampoco podemos quedarnos. Si ya tenemos el instrumento jurídico, ahora hay que explotarlo. O claro, sea, claro. si no tenemos la argumentación de peso suficiente, por supuesto que va a ser letra muerta. Carmen Vázquez dice papel mojado, porque al final del día, ¿de qué sirve la jurisprudencia si uno le dice al juez, oye, cámbiame la medida cautelar? Y dice el juez, no, porque representas peligro. Me voy al juez federal y el juez dice, no, si representa peligro. Y entonces fue nada. Pero también jugamos un papel importante nosotros. Entonces yo creo que sí es un tema. Cuando menos yo hablaba de los 3,000 veracruzanos, de esos 3,000, más de 500 están en esa hipótesis, de que Fíjate. tienen procesados tantos años y lo que se ha violentado el derecho a la defensa. O sea, ¿qué pasaría? Por ejemplo, creo que es el 109 de la Constitución, del Código Nacional, donde son 2 años para estar en prisión. Pero ¿qué pasaría si yo en 2 años, defensor, de acuerdo obviamente con mi defendido, le digo, oye, a ver, las pruebas que hay aquí no son suficientes. Cierro y que el juez con lo que hay dicte. O sea, porque ese es mi derecho constitucional. En Argentina, en la región de Chubut, el Código de Procedimientos Penales habla de 3 años allá. Si en 3 años la persona está procesada y no hay sentencia, se va a la calle de oficio. 348 y 349 del Código de Chubut. De oficio, nada de que vamos a un incidente. Y entonces ellos están preocupados, las fiscalías, para integrar el número de pruebas. Aquí fue un buen intento, pero fue un intento simplemente que el presidente de la Corte quiere ser fiscal general de la De la República. República. Por eso simplemente, pero fue una política de buena intención. El tema de liberar a las mujeres, él tiene todo el poder para darle facultades a los jueces federales y las liberen. No, lo están haciendo a través de la Defensoría Pública y están defendiendo pues, a las que ellos consideran que deben salir de prisión. Creo que falta más, se están tendiendo los puentes, las bases, pero sí hay que seguir empujando. Y programas como esto nos dan la oportunidad, en mi caso, de difundir todo esto, que los veracruzanos sepan que sí hay esperanza. Dentro del proyecto Inocencia nos apadrina, nos apoya mucho José León Sánchez. José León Sánchez es un costarricense que estuvo 30 años en la cárcel de Costa Rica, acusado de robar las joyas de la Virgen Con la patrona de allá, alguna ciudad, ¿no? de San José. La iglesia firmó convenio con los abogados para que nadie defendiera a José León Sánchez y nadie lo defendió. Fue condenado a 30 años, bueno, tuvo 30 años en la cárcel. Un magistrado revisó su caso y dijo, no tengo pruebas. Y bueno, pues afortunadamente don José fue liberado. Cuenta su historia, viene a México, es amigo de nosotros, pero es terrible. Y él dice, yo sabía que yo no me iba a morir en la cárcel. Yo sabía que iba a salir algún día porque soy inocente. Y mire, le hizo ahora sí que justicia divina. Y yo creo que el mensaje para todos esos veracruzanos y sus familias que están en las prisiones es eso, que piensen y crean como José León Sánchez, que si son inocentes, pues no van a morir en las cárceles. Nosotros desde el Veracruzano Inocente estamos analizando, obviamente estamos ahorita en la etapa del apoyo político fuerte, porque es muy difícil ser un Quijote moderno. Sí, Es muy sí, sí. difícil querer luchar con molinos de viento, aunque yo tengo la constitución, los manuales, todo eso, pero se encuentra usted una puerta de hierro en la fiscalía que no entiende razón. Y se encuentra usted un presidencia de tribunal en la misma condición. Es Entonces, complicadísimo. pero no cerrar la esperanza a toda esa gente. Yo creo que ahí siempre hay un mañana. Yo a pesar de todo eso, cuando a Sócrates le estaban preparando la cicuta,
y me decía el maestro Ortiz Quesada que le dijeron cicuta y dijo que no, no cuta. No, cuando a Sócrates le estaban preparando la cicuta, estaba preparando una aria para flauta y le dijeron, ¿de qué te va a servir? Si pues ya te vas a morir. Y dijo él, para saberla antes de morir. Entonces yo creo que yo igual es difícil, es decepcionante, es frustrante. Mi consuelo y quizá mi paño de lágrima es mi mujer. Mi consuelo y también mi paño es un amigo defensor de San Diego, que le hablé y le dije, a ver, maestro, me enseñaste cosas muy buenas, no litigar de rodilla, que eso lo hago, y a una sala de juicio oral no vas de relaciones públicas, vas a defender el debido proceso de alguien. Eso lo he llevado a cabo, no me he dejado absolutamente. Sin embargo, cuando un juez, cuando no hay elementos, le dice, te quedas en la cárcel, sí es frustrante. Sí, seguro. Sobre todo porque si no tuviéramos razón, uno dijera, bueno, pues si el tipo es un homicida, hay un video, hay testigos, bueno, pues vamos a ver qué hacemos por defenderlo. Pero cuando no hay nada, cuando todas las pruebas son inventadas, cuando hay una orden de judicializar carpetas sin pruebas, Dios nos agarre confesados a muchos, ¿no? O sea, se corre un riesgo enorme y donde no se respeta la defensa adecuada. Entonces, si nosotros abogados no sabemos que el no recibirnos las pruebas, no tan solo me estás violando el derecho a la prueba que impacta en la defensa adecuada, porque no te puedo defender, defensa adecuada que impacta en el debido proceso y por supuesto en la presunción de inocencia. A pesar de todas estas adversidades, don Carlos, Veracruz merece una justicia y vamos a seguir luchando por ella. Ah, muy bien, Tomás. Pues muchas gracias, de verdad te agradezco mucho esta plática, esta enriquecedora plática sobre el mundo jurídico. Qué bueno que hay defensores como tú, preparados, sobre todo con una formación jurídica sólida, que eso es lo que hace falta a nuestros abogados. Como tú decías hace un rato, Veracruz se ha distinguido por muy buenos abogados y muy buenos defensores también, que últimamente pues se ha perdido, pero como tú bien señalas también no debemos de perder la fe. Hay que avanzar en este terreno y te agradezco de verdad y te felicito el que inicies, el que estés luchando por esas causas. Gracias por asistir con nosotros. Muchas gracias. Muchas felicidades a los que dirigen el programa Néstor y Nacho. Nacho. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, sobre todo, por el favor de su atención. Esta fue la emisión número 74 de Frente a Frente y como siempre, un gusto y un honor estar con ustedes. Muy buenas noches.